Seguimos encarados en vivo en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias. Un momento de meternos de lleno en uno de los temas más relevantes, creo yo, del plano nacional y también internacional de la mano de Úrsula Asta. Bueno, en este caso tiene que ver con China y con la Argentina. Para hablar de este tema en profundidad, le vamos a dar primero la bienvenida a Sebastián Schulz, analista internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Aquí estamos Camila Ansaldo, Juan Lehmann. Mi nombre es Úrsula Asta. Úrsula, Juan, Camila, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es nuestro. A ver, para reponer algunos elementos relevantes, China le pidió al gobierno argentino un trato igualitario con los Estados Unidos en el vínculo bilateral. Fue el canciller Wang Yi que habló incluso de factores perturbadores en esta charla que tuvo con el canciller Kirno. ¿Esta información refleja desde tu perspectiva una señal diplomática relevante y diferente de parte de China? A ver, yo creo que es una declaración, por lo menos el comunicado que elaboró la parte china, tiene las cuestiones diplomáticas de rigor que caracterizan a este tipo de comunicaciones oficiales de China. Es un comunicado en donde se habla de la necesidad de fortalecer los vínculos, de aportar a la construcción de un orden más estable, como suele haber en las distintas declaraciones que China suele publicar en el marco de estos encuentros. Creo que hay algunos aspectos igualmente de la declaración, como vos mencionabas, Úrsula, que por lo menos a mí me llaman la atención y que me parecen destacables. En primer lugar, esta idea señalada por China de que Argentina debe aportar a reforzar el papel de la ONU y no debilitarlo. Me parece que es algo que es importante en relación a la estrategia de Trump de romper o debilitar las Naciones Unidas y de hecho la decisión de Argentina de irse de algunos organismos como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, y esta idea de que China no tiene intenciones de buscar una rivalidad geopolítica con Estados Unidos, sino que la Argentina no tiene que elegir bandos, digamos, y que puede llevar adelante una relación de cooperación bilateral mucho más constructiva con China, aprovechando las ventajas que puede ofrecer esta relación. Sebas, ¿cómo estás? Juan Lehmann acá te saluda. Me interesa consultarte si consideras que, habida cuenta de esta comunicación más formal y directa al gobierno argentino, esto supone un cambio respecto a la reacción que venía teniendo Pekín hacia Argentina. Porque hasta ahora, si uno se fijaba en lo que declaraba la embajada china después de declaraciones de Peter Lamelas, el embajador de Trump en Buenos Aires, solía instar directamente a Estados Unidos a cesar este tono confrontativo. ¿Es un dato nuevo el hecho de que se dirija a Argentina diciendo, excluyamos o marginemos este tipo de manifestaciones externas? Yo creo que es una declaración que se inscribe en un cambio de estrategia narrativa de China que tiene, por lo menos, podríamos decir, 1 o 2 años, digamos, desde el año pasado, cuando Estados Unidos lleva adelante una política mucho más injerencista y mucho más restrictiva, exigiendo esta idea de sacar a China de la región. China, como vos decías, Juan, ha contestado y fuertemente a los dichos de los funcionarios norteamericanos, como por ejemplo Lamelas, Marco Rubio, entre otros. Creo que la idea de China es intentar construir una relación cordial con el gobierno argentino. Digamos, China tiene una visión de la relación con Argentina de largo plazo, es decir, a China le interesa estructuralmente la relación con el Estado argentino, pero sabe que el actual gobierno nacional está fuertemente alineado a las políticas de Estados Unidos y por eso lo que está buscando es mostrar que China, frente a la opinión pública y frente al sector político argentino y económico, que China no está interesada en competir con los Estados Unidos, sino que quiere buscar una relación mucho más responsable. Yo creo que este comunicado sí es particular en relación a estas cuestiones que marca el papel de la ONU, por ejemplo. Recordemos que China ahora está ejerciendo la presidencia del Consejo de Seguridad, le demanda a Argentina algunos compromisos en ese sentido, pero la idea de que China no tiene pretensiones hegemónicas y no tiene pretensiones de incidir en la política interna es algo que ya venimos viendo desde hace algunos meses.
Sebastián, ¿cómo estás? Camila te saluda. Viendo la publicación del canciller argentino, Pablo Quirno, cuando anunció esta reunión con su par chino, él termina el posteo diciendo: repasamos el estado de la agenda bilateral. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los puntos más relevantes que se deben atender dentro de esta agenda bilateral y cuáles son las posiciones más encontradas en algunos y más desencuentros también que generan en otros? Bueno, sí, a ver, yo creo que hay una particularidad de la política exterior argentina que, además de sobreideologizada, es una política exterior desinstitucionalizada en un punto, porque si uno ve las cuentas oficiales, la comunicación oficial de la Cancillería Argentina, no hay ningún tipo de mención oficial a esta reunión, sino que la única mención se hace desde la cuenta de Twitter personal del canciller, sí. Lo cual, bueno, digamos, nos hace dudar si realmente es la comunicación oficial del gobierno argentino o las percepciones del canciller. El canciller habla de que Argentina le comentó a China sobre sus pretensiones en relación a la próxima elección del secretario general de las Naciones Unidas, sí. Y en este repaso supuesto de la agenda bilateral no hay demasiados detalles, porque si tuviéramos que detallar, la verdad que el estado es complicado, ¿no? El gobierno argentino en los últimos meses ha tenido gestos bastante peligrosos hacia China, digamos, no solo la licitación de la hidrovía, digamos, de excluir a empresas chinas de la hidrovía, la idea, o sea, el hecho de excluir, por ejemplo, a Ganfeng de la participación en el RIGI, la cuestión de las represas hidroeléctricas en el sur, la cancelación de los acuerdos de cooperación científica con la Universidad Nacional de San Juan. La cooperación bilateral es compleja con el gobierno de Milei. Creo que igualmente hay muchos sectores del establishment, del poder económico, que dependen de la relación con China. Estamos principalmente el complejo minero y el complejo sojero y de la carne agroexportador. Creo que, bueno, también si tenemos en cuenta el swap de divisas que Argentina tiene con China, es difícil para el gobierno argentino romper definitivamente las relaciones con China, y por eso creo que el comunicado de Quirno es un comunicado protocolar, pero no podría decirse que es un comunicado de la Cancillería, sino más bien una comunicación personal. Estamos hablando con Sebastián Schulz, que es, bueno, experto en esta materia, solemos consultarlo. ¿Qué va a pasar con el viaje esperado de Milei a China? ¿Va a realizarse? ¿Hay un aspecto clave acá para Beijing? Bueno, para Beijing es fundamental que viaje el presidente Javier Milei. Es algo que China viene demandando. Sería, digamos, el primer presidente en más de quizás 4 décadas que no viaje a China. Estamos hablando de la principal potencia económica en ascenso, estamos hablando del segundo PBI medido en paridad de poder adquisitivo, de el primer PBI mundial medido el segundo PBI nominal, el primero medido en paridad de poder adquisitivo. Estamos hablando de el primer o segundo, depende de los meses, socio comercial de la República Argentina. Si el presidente no viaja a China, claramente es por una cuestión ideológica, es por una cuestión de alineamiento a los Estados Unidos, y para China es importante que el presidente argentino viaje. Yo creo que es algo que tendría que darse en los próximos meses. Es un retraso que la verdad que le cuesta también en términos económicos a la Argentina en su conjunto, más allá del presidente. Pero bueno, creo que en las actuales circunstancias y sobre todo con la agudización de esta reactivación de la doctrina Monroe, que fue explícitamente señalada en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre del año pasado por parte de Estados Unidos, bueno, creo que es difícil que si no existe alguna cumbre internacional, como puede ser alguna reunión del G20 o algún espacio similar que obliga al presidente a viajar a China, creo que es difícil que tengamos un viaje, por lo menos en el corto plazo. Sebastián, me interesa enfatizar en esto del costo de lo cual hablabas recién. Uno imagina que en algún momento va a cambiar el signo político del gobierno, quizás Milei es reelecto, quizás es dentro de 5 años, quizás es dentro de 1. Más allá de eso, ¿consideras que la política exterior desplegada y este distanciamiento respecto a China o a los BRICS como bloque estratégico, por ejemplo, puede ser desandado fácilmente por un futuro gobierno, o estamos
afrontando una situación de la cual va a costar mucho salir o al menos desandar en caso de que otro gobierno eligiera, por ejemplo, acercarse a estas potencias. No, a ver, yo creo creo que el costo de la actual política económica del gobierno va a ser difícil de revertir en términos internos. A ver, Argentina está construyendo una relación con China que es peligrosa para el pueblo argentino, no solo por estas cuestiones que venimos mencionando, sino porque la relación actualmente es de venta de commodities y compra de productos manufacturados. La apertura económica indiscriminada está haciendo que el mercado interno se inunde de productos chinos baratos que destruyen la industria nacional. Y a su vez se está profundizando una política de déficit comercial crónico con la República Popular China, algo que, a ver, las experiencias como el caso de Brasil o de Chile demuestran que se puede tener otro tipo de política que dé superávit, por ejemplo, comercial, o que implique mayor cantidad de inversiones con valor agregado, como en el caso de Brasil. Creo que así y todo, Argentina, por su ubicación estratégica, por el volumen de su PBI, por sus proyecciones y reivindicaciones históricas de política internacional, es un socio estratégico para China y es un socio estratégico para el BRICS. Creo que, de hecho, si uno mira, por ejemplo, la composición del BRICS luego de sus ampliaciones, estamos hablando de que tenemos a Rusia, a China y a la India en Eurasia, Indonesia en el sudeste asiático, tenemos 3 países africanos, Sudáfrica, Egipto y Etiopía, tenemos países de Medio Oriente como Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pero en el caso de América Latina y el Caribe la expansión no se ha dado más allá de Brasil y la fallida invitación de Argentina. No se ha ampliado la invitación a nuevos países, creo yo, porque están esperando el BRICS, que es lo que pasa con Argentina. Creo que la silla de Argentina sigue vacante y en el caso de que haya un cambio de gobierno nacional, no tengo dudas que la invitación a Argentina va a ser reactivada y que Argentina va a ingresar al BRICS. Sebastián, sobre este último aspecto, ¿crees que al mismo tiempo, y me refiero a la no inserción de más países de América Latina dentro del BRICS, tiene que ver también con el despliegue o el redespliegue de Estados Unidos sobre la región, o más bien lo atribuís a este factor respecto de, bueno, qué va a hacer la Argentina? Yo creo que digamos, son varias cuestiones que se juegan. Creo que, digamos, los candidatos naturales, por los propios requisitos que pone el BRICS, digamos que eso fue aprobado cuando se aprobó el ingreso de nuevos miembros, se establecieron algunas condiciones que deberían cumplir los países para ser parte del BRICS. Una de ellas es países con influencia regional y países con alto peso económico. Creo que en ese marco, más allá de las pretensiones de países como por ejemplo Cuba o Venezuela, que fueron los que plantearon abiertamente su intención de entrar al BRICS como miembros plenos, los casos quizás que más podrían encajar en estos principios son Argentina y México en primer lugar, y quizás Colombia en un segundo lugar. Petro también ha manifestado la intención de Colombia de ser parte del bloque. La cuestión de México es compleja por su cercanía a los Estados Unidos. Más allá de algunas informaciones de prensa, nunca hubo una decisión del gobierno mexicano de ingresar al bloque del BRICS. Y sí, podría ser en el caso de Colombia, habría que ver ahora qué pasa con las elecciones, pero creo que la silla correspondiente a la par de Brasil con América Latina y el Caribe, yo creo que está reservada para Argentina, y el BRICS está esperando un hipotético cambio de gobierno para volver a cursar la invitación. Sebastián, muchísimas gracias por este ratito. Te mandamos un abrazo enorme y conversamos más adelante. Gracias a ustedes por la comunicación. Sebastián Schulz, analista internacional, conversamos con él en este caso sobre estas declaraciones que ha hecho China sobre o al gobierno argentino en relación a pedirle un trato igualitario como el de Estados Unidos.